Muy buenas tardes a todos quienes en este momento se están sumando a nuestra sintonía. Tarde fría de día jueves para comentar muchas cosas referentes a los cambios de fondo, a beneficios sociales para adultos mayores. Encuentro con Gino en el cine. Gino, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mariel, cómo has estado? Bien, con frío. Helado hoy día, el día en Santiago. Pero hay temas que no están tan fríos y es una de las cosas que te quiero consultar, porque estoy con una duda. En estos últimos días hemos visto como los medios han informado de que el fondo A ha rentado más o menos un 2,3%, a diferencia del fondo E que ha rentado un 0,5%, esto es referente a julio. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Estamos perdiendo a lo mejor un momento en el fondo A? A ver, es muy importante primero que tú, Mariel, cuando ¿manejas mirando hacia adelante o manejas viendo el retrovisor? En frente. Claro, si uno maneja viendo el retrovisor es choque seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que efectivamente el mes de julio fue puntualmente un buen mes que nosotros, como sabíamos que iba a haber un alza puntual, la aprovechamos, estuvimos diversificados con una parte en el fondo A, aprovechamos de forma sana el alza, pero después nos refugiamos, solo con un detalle. Entre el 25 de julio y el 30 de julio, que eso no se ve en la estadística, el fondo A perdió un 1,5%. Entonces tú ves la noticia y dices, uy, tengo que estar en el fondo A, ya está perdiendo un 1,5% el fondo A los últimos 5 días. Entonces, esos son los detalles que marcan la diferencia, y para eso está Feliz y Forrado, que te damos la sugerencia solo por una luca mensual y te decimos cuándo cambiar. Entonces, claro, nosotros aprovechamos de forma sana el alza de julio, pero nos refugiamos a tiempo ante este shock que está comenzando a tener el fondo A. Pero también, por lo mismo visto en los medios, si es que mal no recuerdo, el otro día el ministro de Economía me planteaba en Canal 13 de que no era recomendable cambiarse de fondo por coyunturas económicas. Entonces, ¿qué de cierto hay en eso? ¿Por qué hacer caso? ¿Por qué no hacerlo? Claro. A ver, es bastante simple. Eso yo me acuerdo que lo escuché el año 2008. Yo estaba cursando un magíster en finanzas en la Universidad de Chile. Da lo mismo al ministro. En su momento, el ministro de Hacienda de ese momento dijo: no hay que cambiarse de fondo, no haga la pérdida. Yo estaba en el fondo A y había tomado la decisión de cambiar Malé, y no lo hice porque le hice caso al ministro. Resultado, perdí el 40% de mi ahorro. En ese momento tenía 3,2 millones, bajé a 2 millones de pesos. Perdí 1,2 millones en 2 meses por hacerle caso al ministro. Y esos son los riesgos que hay. Entonces, lo que nosotros invitamos es: ¿quieres arriesgar a perderte un 40% de lo que ahorraste? Porque las crisis ocurren en 3 meses. Son demasiado rápidas. En 3 meses arriesgaste lo que tuviste toda una vida. Y por eso, Mariel, es tan importante que uno tiene que ser dinámico en los cambios de fondo. Y estar cambiándose cuando las cosas están sin riesgo hacia el fondo A, y cuando hay riesgo, refugiarse y estar diversificando. Y hay que recordar también el nuevo paradigma, que hay veces que incluso el fondo E pierde. Hay meses que el fondo E, si sube las tasas de interés en Chile, los BCU, puede perder el fondo E. Entonces, el paradigma nuevo que llevamos 7 años es cambiarse de fondo constantemente. Y en relación a esto, porque vimos que explicamos, el fondo A rentó, pero también en el momento el fondo A cae. Esto se da en un mes, en julio ya hay este tipo de movimientos. Claro. ¿Cómo podríamos ver que se ve el panorama para agosto? A ver, para agosto hay que ser bien claro. Partió muy duro agosto. Les quiero compartir acá la bolsa de Shanghai, que en solo 2 días de agosto ha perdido un 4%. Estaba en torno, déjenme poner el gráfico de los últimos 5 días, para acá ser más gráfico. Estaba casi en 2.900 y estamos ahora en 2.700. Un 4% en tan solo 2 días. Eso es un riesgo, porque como están en guerra comercial entre Estados Unidos y China, China tiene una arma para responderle a Trump, que es devaluar la moneda. Y el problema es que si China devalúa la moneda, ya ocurrió en agosto del 2015, el mercado se desplomó en 5 días casi un 10%. Entonces, ojo, ya la están devaluando desde mediados de junio. Y estaba en torno a 6,3, ahora está en torno a 6,8. Si llegase a estar al 7, los mercados pueden absorber esta realidad y corregir de forma muy fuerte. Entonces, los riesgos hacia adelante son importantes. Por lo menos de acá a 15 días, y en caso de que los riesgos se mitiguen, podemos dar una nueva sugerencia. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo las consecuencias que tiene en China, y en este sentido también nos afecta, por ejemplo, los movimientos que hagan Estados Unidos y cada una de estas, entre comillas, potencias con su moneda.
Sí, absolutamente. Es decir, esta guerra comercial afecta a nuestros fondos de pensiones, absolutamente. Y en ese sentido, quiero llamar la atención, por favor. Estamos en un periodo riesgoso. ¿Por qué? Si revisamos acá el Dow Jones, que es una bolsa global con la empresa más grande, vemos que alcanzó el punto más alto, déjame alejar esto un poquito para que se vea la fecha, lo alcanzó el 26 de enero. Entonces el 26 de enero se agarró el punto más alto. Y en todo este año ha estado lo que se llama en un canal lateral, pero ni siquiera ha estado cerca de recuperar el precio máximo, pasados 6 meses. Eso es muy lejos. Cuando hay un precio máximo y pasa más de 6 meses, puede haber un riesgo de crisis grande, porque las crisis ocurren entre 6 a 12 meses después de un precio máximo. Entonces, si es que las bolsas no llegan a recuperar ese precio máximo, que no lo han logrado en los últimos 6 meses, se corre el riesgo de fuertes caídas superiores a un 20%. Y eso es lo que estamos llamando la atención, y por eso es tan importante que te preocupes de tus ahorros. Las AFP no te van a decir que te refugies, solo te lo vamos a decir acá en Felices y Forrados. Por eso aprovechamos julio de forma sana el alza, pero también nos protegimos a tiempo de este fuerte shock que está ocurriendo ahora con el fondo A. Una duda, entonces este escenario que estamos viendo, que dices que puede que no alcance el precio máximo, ¿es similar o es lo mismo que pasó el año 2008? En 2008 el precio máximo se alcanzó el 31 de octubre del 2007. Un año después quedó la crema. En octubre del 2008 se pierde un 20% en solo un mes. Es decir, 12 meses después, pero como ahora hay más tecnología, la información corre mucho más rápido, por eso es que estamos dando este rango entre 6 a 12 meses después del pic de precio. Y por lo tanto hay que estar muy atentos con nuestros ahorros. Perfecto. Mira, tengo una duda. ¿Por qué esta eventual nueva crisis ha demorado en pasar? Porque hemos dicho, mira, ¿sabes qué? Esto puede pasar en un par de meses. O podemos decir, no, ¿sabes qué? Esto puede desencadenar en un año, que hemos tenido una inestabilidad por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no ha ocurrido aún? Mira, voy a compartir otro gráfico muy importante que relaciona, acá a la izquierda se ve la tasa de interés de Estados Unidos, los bonos, la curva de bonos y las bolsas. Entonces voy a animar esto y vamos a irnos al año 99. Y el año 99 tú ves acá en el gráfico a la derecha, los precios estaban subiendo, 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 y la curva de tasas, voy a poner una pequeña pausa, la tasa de corto plazo era menor que la de largo plazo. Pero vean qué sucede cuando se empieza a invertir a la izquierda de la curva de tasa. Mira, 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 ahí. Ahí la tasa de corto plazo está siendo mayor que la de largo plazo. Y justo después de eso, ¿qué pasó con la bolsa? Se desplomó. Luego viene la crisis del 2008, empieza a invertirse la curva, se invirtió la curva. Y después de que se invirtió la curva, se desplomó un 40%. Mira todo lo que ha subido el mercado acá en la derecha a la fecha y qué está ocurriendo con la curva de tasa. Hace, por ejemplo, en 2016 la tasa de corto plazo estaba casi en cero, pero ¿qué pasó? Empezó a subir las bolsas, porque las tasas estaban bajas, pero se empezó a invertir la curva, se está empezando a invertir la curva, se está empezando a invertir la curva, y para poner el último resultado, que es el que vemos acá a la derecha, mira cómo se aplanó la curva y está a punto de darse vuelta, que la tasa de corto plazo sea mayor que la de largo plazo, y eso va a quitar la crisis. Entonces es un momento muy crítico. Vean cómo ha aumentado las bolsas. En promedio las crisis ocurren cada 7 años, pero llevamos 10 años, es decir, la crisis puede ser mucho más violenta que la crisis del 2008. Eso te iba a contar, porque vemos el gráfico de dentro de todo, hay un alza, una baja, una baja, pero ahora el alza es realmente mucho mayor que las anteriores que se pueden visualizar. Entonces la repercusión que tendría la caída va a ser igual de violenta como el alza que está ahí. A ver, probablemente esto puede ser más violento y podamos incluso ver pérdidas en torno al 50 o 60%, porque ¿cómo solucionó el mundo la crisis en 2008? Bajando las tasas de interés. Entonces subieron los departamentos, subieron todas las cosas en Europa, en Japón, en Asia, en Chile, en Latinoamérica, en todos lados suben los activos. Pero ahora, tío Sam, hace 2 años atrás que está subiendo las tasas de interés, Estados Unidos sube las tasas de interés y el dinero vuelve a Estados Unidos. ¿Por qué creen que de repente empezaron a cerrar empresas en Chile? Eso no es común. Eso es porque probablemente en su balance tenían deuda en dólares, quizás no la podían pagar y decidieron cerrar. Entonces, ojo, que ya estamos viendo unos primeros atisbos
de esta crisis de liquidez que se está yendo el dinero hacia Estados Unidos. Más de 25.000 millones de dólares este año solamente han salido del país hacia Estados Unidos. Y es por las tasas de interés, y esto no es solo a Chile. Piensa lo que pasó en Argentina hace 2 meses, que de una semana para otra les quedó la embarrada a nivel económico. Estaban creciendo y ahora se proyecta para el próximo semestre caídas de su Producto Interno Bruto. Entonces hay que entender de que esta puede ser la mayor crisis en la historia, y que al subir las tasas de interés, como estaban en cero, ya los bancos centrales ni siquiera tienen rango para bajar las tasas. ¿Cómo solucionan las crisis? Bajando las tasas. Pero si estás casi en cero, no vas a tener cómo salir de esta crisis. Entonces es muy compleja y hay que estar atento, y en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Pide tu clave web, tu clave de seguridad, y de esta forma te cambia de fondo. Entonces, ¿cómo podemos en este caso proteger nuestro dinero? Porque ya nos hemos dado cuenta que el fondo sube y otras veces baja y pues estamos ante una crisis. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, muy sencillo, es decir, tú tienes la única libertad. La AFP nos obligan a ahorrar, es decir, el Estado nos obliga a ahorrar en la AFP, está la plata ahí, si tú no haces nada se queda en el fondo A y puedes arriesgar perder un 50. Lo que debes hacer es pasar a tomar conciencia, exigir tu clave web y tu clave de seguridad. Incluso, si no quieres seguir feliz y forrado, por último, hazlo por tu cuenta. Obviamente que es mucho mejor que un feliz y forrado, porque somos un amigo que te dice la firme en base a nuestros modelos. Pero si es que tú quieres venir y hacerle caso al ministro, te vas a arriesgar a perder un 50%. En cambio, si tú pasas a ser activo, pedir tu clave web, pedir tu clave de seguridad, la AFP te la están negando. No, quiero mi clave web, quiero mi clave de seguridad. Y de esta forma tú pasas a tener el poder de tus ahorros y puedes cambiarte, distribuir de fondo, y de esta forma manejar de una mejor manera la próxima crisis. Gino, mira, vamos a enviarnos saludos porque hay gente que nos está mirando, nos están mandando sus comentarios. Michelle Puente Alba, Iván Soto. Mira, Marcelo Zapata nos plantea una pregunta. Dice, ¿cómo afecta la devaluación del precio del cobre en los mismos temas que estamos hablando en este momento? A ver, la caída del precio del cobre, entre comillas, afecta al alza el tipo de cambio. Y esa alza de tipo de cambio este año, estábamos a principio de año en torno a 585, hoy en día estamos en torno a 645, y eso ha sido un seguro, pero un seguro que nos dura todo momento, y por eso es que estamos tan atentos, porque ya el seguro, entre comillas, ya se cubrió. Puede que suba el tipo de cambio a 700 pesos, bueno, puede ser un escenario, pero ya no hay más cobertura del tipo de cambio, por lo tanto, ahora es el periodo en que, si es que se da una caída de bolsa, no va a haber tanta cobertura de dólar, y por lo tanto el fondo A podría perder muchísimo. Mira, José Alberto Velázquez nos pregunta, me gustaría que opinaras sobre el consejo que dan las AFP de estar en el fondo que más se acomode a tu rango de edad. A ver, eso o a tu perfil de riesgo. Ese es el antiguo paradigma. Esto es como cuando en el mundo decían todo, no, la Tierra es plana, la Tierra es plana, la Tierra es plana. ¿Y qué pasó? Vino, observó un científico que esa no era la realidad, se estudió y la Tierra era redonda. Imagínate el cambio de paradigma de pasar de plano a esférico. Es un tremendo cambio de paradigma. El paradigma te dice quédate tranquilo en el fondo A aunque pierdas. ¿Y qué pasa si pierdes un 85% de tus ahorros? La estadística oficial nos muestra que te vas a demorar 25 años en recuperar una pérdida. Eso ocurrió en la crisis del 29 y esa es la crisis que podríamos enfrentar. Entonces, por eso es tan importante de que no te puedes arriesgar a perder un 85% de tus ahorros. Tienes que ser activo y ese es el nuevo paradigma. ¿Y cuándo cambia el paradigma? En la crisis. Porque la crisis va a estar feliz y forrado, va a proteger a las personas. En 7 años nuestra máxima pérdida ha sido de apenas 2%. Entonces hemos demostrado con hechos que disminuir las pérdidas implica conseguir una mayor rentabilidad. Y hoy en día le estamos ganando los últimos 12 meses a todos los multifondos. Ya, Oscar Carlos Ríos dice, ya, pero ¿qué recomiendan? ¿Qué hacer ahora? ¿Dónde nos cambiamos? La respuesta es súper simple. Seguir las sugerencias de Felices y Forrado. O sea, lo mejor es seguir el día ideal. Porque ya hemos dicho es súper fácil. Baja la aplicación de Felices y Forrado, acá está la sugerencia, la bajas y vas a tener, porque no te sirve cambiarte una vez. Si el problema de la sugerencia es que, ¡ay no! Esto está ahí, te doy el dato, está ahí en esto. Y si tu amigo se fue de vacaciones, te puedes arriesgar a perder mucho. Y por eso es que esto es algo personal. Y para eso baja la aplicación de Felices y Forrado y puedes contar con nuestra información. Vamos a pasar a otro tema que es realmente, yo creo que trascendente y es transversal. Le interesa tanto a personas jóvenes como personas adultas y tiene que ver con
el pilar solidario y explicar más o menos de qué se trata, cómo afecta, ya que por el entendimiento general el pilar solidario es un conjunto de beneficios del Estado que tiene como objetivo aumentar el ahorro previsional de los trabajadores jóvenes y mejorar la calidad de vida de los pensionados. Por lo tanto, veamos más o menos de qué se trata el aporte previsional solidario. A ver, el aporte previsional solidario beneficia a todas las personas que tienen una pensión menor a 317.000 pesos. Imagínate que tú tienes una pensión de 200.000 pesos. Postulas a la APS, pero para eso no te lo pasan porque sí. Tienes que estar en el 60% de menor ingreso de la población y a la vez obviamente estar viviendo en Chile. Si cumples esos requisitos te va a subir, por ejemplo, de 200 a 230. Entre más cerca estás de los 300.000, menos es el aporte. Y está la pensión básica solidaria, que es, alguien está, por ejemplo, en 40 lucas, sube al tiro a 105.000. Pensión básica solidaria. Si tengo más de 105.000 y menos de 300.000, APS, que es 30 luquitas más, 50 luquitas más. El que está, por ejemplo, en 110 lucas, puede subir a 150 lucas. El que está en 250 lucas puede subir a 270. Pero para eso, la gente, ¿y dónde sé si tengo beneficio o no tengo beneficio? Muy sencillo, ustedes ingresan a www.spensiones.cl, es decir, la Superintendencia de Pensiones, y acá, a mano derecha, dice más servicios online. Lo voy a agrandar por si no lo ven, más servicios online. Hago clic, bajo y acá al final a la derecha, bien escondido, son tan inteligentes la gente de la Superintendencia de Pensiones, consulta de beneficiarios de APS. Y yo hago clic ahí y te dice beneficiarios potenciales. Pones tu RUT y veamos qué me dice a mí, a ver si es que... Y me dice, no tiene la calidad de potencial beneficiario. No la tiene. Ahora, todas las personas pueden revisar y de esta forma saber si tienen el beneficio. Entonces, avísale a tu abuelito, avísale a tus padres. Si están recibiendo una pensión menor a 317.000 pesos, toda la gente podría subir. Ahora, tiene que estar en el 60% de menor ingreso según la ficha social. Y obviamente que acá tú puedes consultar, entonces ingresas a Superintendencia de Pensiones y acá puedes consultar consulta de potenciales beneficiarios de aporte previsional solidario y saber si es que puedes subir tu pensión. El que está en 20 lucas sube a 105. Es un buen beneficio. El que está en 150 puede subir a 180, el que está en 250 a 270. Entonces aprovechen esto, sáquenle partido y ojalá estén dentro del 60% de menor ingreso. Ahora, una de nuestras propuestas como Feliz y Forrado es que no debería discriminarse, si así acá debería, la Constitución dice que existe una pensión básica universal, pero no existe en la realidad porque por ley la limitan. La pensión, según nosotros, debería ser para todos los 105.000 pesos, pero estándar. Entonces, porque al final nos falta el que está justo, persona de clase media, que se le murió el marido, ay, y quedó, por ejemplo, con una casa en ¿cómo se llama esto? En Providencia. Pero la viejita vive sola, está al 3 y al 4, con suerte puede pagar las contribuciones y si no le quitan la casa, recibe una pensión de 50 lucas, ¿y qué hace? No, es que vive en Providencia, por eso está fuera del 60%. Esa es la realidad que viven muchos. Y eso es un drama social que hay que verlo, que hay que abordarlo, y por eso está dentro de las propuestas de Feliz y Forrado que muestra este gobierno, para que la pensión básica solidaria cumpla lo que dice la Constitución y sea uniforme a las 105 lucas para todos. Entonces, el que trabaja más, recibe más. Si tú estás en 50 lucas, se te suman 105 más 50. El que recibe 500 lucas más 100 lucas, 600 lucas. Y de esa forma estamos bastante, podríamos estar muchísimo mejor. Lo primero, el link de dónde consultar para poder ver esto lo vamos a dejar en la descripción de este video para aquellos que no pudieron verlo tan rápido puedan ingresar. Y lo otro, igual que bueno que toquemos el tema, porque acabamos de ver de que yo tengo que revisar y esto tengo que postular, no es automático. Entonces también que quienes puedan prestar atención, entreguen los datos, por ejemplo, los adultos mayores que conocen, porque, por ejemplo, si yo soy una persona adulto mayor, no tengo mayor acceso a internet, no sé mucho de esto, probablemente me voy a quedar con mi pensión pequeña sin acceder a este tipo de beneficios porque no es inmediato. Que Mariel, por eso somos comunidad Feliz y Forrado. Nuestros adultos mayores tienen una brecha digital, no entienden lo que es los smartphones, internet. Algunos sí, se empiezan a meter, qué bueno, pero la gran mayoría no. Y por eso es tan importante que
podamos venir y apoyar a nuestros adultos mayores, podamos venir y salir adelante trabajando en equipo. ¿Qué mejor que unir a la familia en torno a mejorar las pensiones de nuestros adultos? Yo creo que, a ver si me responde el interrogante, que yo creo que es la que pueden tener muchas personas hablando de esto de los aportes. Si yo nunca cotice, ¿Ya? ¿qué pensión es la que yo voy a recibir? Si tú nunca cotizaste, tienes que cotizar un mes. Si cotizas un mes, vas a recibir la pensión básica solidaria, que son 105.000 pesos, siempre y cuando estés en el 60% de menor ingreso. Ahora, muy probablemente, si es que nunca cotizaste en tu vida, puedas estar en los 105.000 pesos. Y por eso es tan perverso este sistema, porque al final, ¿cuál es el incentivo? El que ahorra un mes recibe 105 lucas, el que ahorra 20 años recibe 50 lucas y lo dejan fuera porque, usted está fuera del 60%, entonces, ¿qué justicia tiene eso? El que ahorra un mes recibe 105, el que ahorra 20 años recibe 50. Lo digo con conocimiento de causa. Un amigo jardinero le pasó y decía, ¿para qué ahorré en la AFP? Y tiene 20 millones, claro, recibe ahí 80 luquitas, pero claro, tengo mi señora y mi señora recibe más lucas que yo y yo me saqué la mugre trabajando. Entonces, ese es el punto en el que yo me quería detener, porque por ejemplo, ya yo ahorré. Hemos visto de que la gran mayoría de los chilenos no supera el promedio de los 20 años de cotización. Claro. Y supongamos que gané el mínimo, estuve, no sé, 20, 30 años cotizando y mi pensión al final resultó ser de 70.000 pesos. Claro. No hay nada que, por una cosa de lógica, de que el que no cotizó nunca tenga una pensión asegurada y yo tengo mis 70, no hay nada que garantice de que a mí se me va a igualar esa pensión. no, De manera automática. nada. Y por eso es tan importante nuestra propuesta de que el pilar solidario sea parejo para todos. Porque si en el mismo escenario, el del jardinero, su señora recibiría 105.000 y él en vez de 50.000 subiría a 155.000. Por lo tanto es mucho más justo, porque el que se esforzó más, que trabajó más años, va a recibir más que la persona que trabajó menos años. Y por eso la gente boletea, hay más de 1 millón de boletas, porque dice, ¿para qué voy a ahorrar? Si al final el Estado me va a pasar 105 lucas, yo me quedo con la mínima. Entonces el Estado está poniendo incentivos perversos y quiere que trabajemos en negro, quiere que boleteemos. Entonces tanto se habla de la formalidad se quedó pegada en 5.400.000 trabajadores hace muchos años. Y eso es una realidad que no se habla. Yo fui abusado por el Estado, y lo digo tal cual. En mi primer trabajo me pagaba con boleto honorario. Y reclamé al director de ProChile, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era Hugo Lavados, que fue presidente de AFP Cuprum. Y mira la cuenta de la vida. La misma persona que vino y me perjudicó no solo a mí, sino a miles de trabajadores, él abusaba pagando boleto honorario. El peor empleador es el Estado, y hay que decirlo por su nombre. Hay más de 100.000 trabajadores a boleto honorario que no se les pagan ni siquiera las imposiciones. Entonces, ¿cómo el Estado va a obligar a aumentar un 4% el ahorro si ni siquiera ellos dan el ejemplo de pagarle las imposiciones a todos sus trabajadores? Hay que tener muy el lado humano y hay que ser muy naipe para hacer eso. Y para terminar, tenemos que invitar a nuestra querida Delcy, que está de cumpleaños. ¡Oh! ¡Pasa, Delcy! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Delcy! ¡Que nos cumplas feliz! Muchas felicidades. Felicidades. Parte del equipo de Feliz Forrado, que siempre está ahí respondiendo miles de consultas. Delcy siempre con nosotros muchos años, lo mínimo darle su cumpleaños a todos. Así que estén súper Muy bien, el programa va a quedar en nuestras redes sociales para que lo revisen y, como digo, compartan la información con aquellos que no la manejan mucho. Pónganse en el lugar de su, en este caso de su adulto mayor, para que conozcan este tipo de beneficios. Y lo más importante, suscríbanse a Felices y Forrados, instalen la aplicación para que las notificaciones les lleguen en el momento. Y en Facebook, acá muy importante, no sé si se lo grabé, en Following pongan Following y Get Notifications, si tengan las notificaciones, y así los FIF Educa le van a llegar siempre. Pónganle ver primero y seguir las notificaciones para ver los FIF Educa. Y te voy a pasar un dato.
atento que algo puede pasar por ahí por los cielos. Todos vamos a dejar. Vamos a ver qué va a pasar. Muchas gracias por estar en el FP Educa, muchas gracias Gino por aclararlo y que tengan una excelente tarde, noche. Que estés súper bien.